Bienvenido a otra noche de miércoles aquí en Modelo Político, en este miércoles 5 de julio. En un ratito, después de la presentación, se va a sentar aquí a hablar con nosotros, un rato largo, te digo, el vocero gubernamental y candidato a senador nacional por la provincia de San Luis, el licenciado Fernando Salino. El análisis de lo que pasó el 11 de junio, cómo se prepara para su candidatura y también cómo quedó rearmado, cómo será de la vida del PJ después del resultado del 11 de junio. Y además otros temitas más que vamos a hablar con él, con la famosa transición. ¿Está bien? ¿Está mal? La carta de documento de Poggi, ¿la van a responder? ¿Va a haber transición hasta diciembre entre la actual gestión y los que van a tomar el control provincial en diciembre? Y para el cierre nos va a visitar el actual intendente de la Villa Turística del Trapiche, Juan Manuel Rigau. El espacio político logró la mayor cantidad de votos, pero el intendente será de otro espacio político. Su decisión de ser candidato por el Parlasur y algunos otros temitas más que vamos a hablar con el actual intendente del Trapiche. Todo esto lo tenemos a partir de este momento acá en Modelo Político. Noche de miércoles nos volvemos a reencontrar para estar un ratito conversando con personajes de la vida cotidiana, habitual de nuestra ciudad capital de San Luis. Hoy vamos a recibir en esta primera parte, hace mucho que no conversamos con él, yo digo que ha vuelto después de mucho tiempo a la exposición pública, cuando lo veas te vas a dar cuenta. Esta noche nos visita el licenciado Fernando Salino, el vocero del gobierno de la provincia de San Luis. Fernando, buenas noches. Buenas noches, recibirte, ¿eh? Igualmente, el gusto es mío. Yo decía, hace mucho que no te veíamos en la exposición pública, digo, después del cargo de vocero, ¿qué hacías antes? ¿Qué había hecho antes? Estaba de asesor en el Senado de la Nación, trabajando con Eugenia Catalfamo y algunas otras tareas que no eran de la exposición pública Por lo habitual. menos acá, por lo menos acá. Por lo menos en San Luis, sí, igualmente en ningún lugar, no eran tareas que expuesto a la consideración pública. Bueno, y ahora el rol de ser la voz del gobierno o del gobernador. ¿El vocero qué hace específicamente? El vocero que hace, es una buena pregunta que hace específicamente. No, en realidad tiene que ver con transmitir algunas cuestiones que de alguna forma desea manifestar el gobernador de la provincia y quiere que lleguen, quizá no a través de su palabra, pero quiere que lleguen de un modo preciso, con algún grado de análisis que hacemos en común y que él establece con precisión exactamente lo que queremos decir. Y bueno, esa es y fue un poco mi tarea. Ahora, a partir de esta elección, surge la posibilidad de la candidatura, que bueno, va a cambiar un poco también la tarea, pero en principio esa era la idea. ¿Seguís siendo vocero? Es una pregunta complicada, estamos en esta transición, seguimos conversando todos los días y hay algunas cosas que sigo transmitiendo y seguramente en el devenir de la campaña ya iremos viendo cómo mantenemos esta función, pero voy a estar abocado claramente a la candidatura. Según el cronograma, la campaña empieza el 9 de julio. Así que... sí, según el cronograma es así, pero de todas maneras esto ha sido muy vertiginoso y hasta el espacio de los partidos políticos ya viene de inmediato. Entonces, bueno, esto se presenta de esta manera un tanto vertiginosa, pero lo conocíamos todos perfectamente que iba a ser así que no hay ninguna sorpresa. Ya te voy a preguntar sobre tu candidatura a senador nacional por tu espacio. Quiero hablar de la última elección que ha sido trascendente. Todas las elecciones son históricas, pero la última tiene un rasgo histórico remarcado, porque la oposición logra por primera vez la gobernación, después de muchísimos años de que el oficialismo, a través del voto popular, se quedaba con la gobernación. Hemos escuchado un montón de análisis, pero nos gustaría saber cuál es la opinión del gobernador o la de Fernando Salino. ¿Por qué el voto la del gobernador me va a costar un poco darla, más allá de lo que
Lo que ya ha dicho, tarea. Mi opinión es que la democracia funciona de esta manera, las elecciones son así. Uno celebra que San Luis haya votado con toda tranquilidad, haya votado en paz, en un proceso electoral absolutamente normal. Nosotros tendríamos ningún reparo para decir. Si en algo intervino la justicia fue en contra nuestra, porque nos sacó un candidato que podía ser candidato a intendente y la justicia no le permitió, de manera que no se puede hablar, como se dice, no, porque la justicia no hizo nada, y si hizo algo fue en contra nuestra, no dejó que el Toti Videla fuera intendente de la ciudad capital. Ahora vemos que, por ejemplo, Jorge Macri fue 2 veces intendente de Vicente López y va a ser... Está habilitado otra vez. Y la justicia lo habilitó perfectamente. Son cosas de... Pero digo, el proceso fue tan absolutamente normal que la justicia tomó una decisión en contra del oficialismo, ni siquiera se apeló la decisión, de manera que el proceso fue absolutamente transparente, no hay impugnaciones, transcurrió el escrutinio definitivo, la gente se expresó de una manera, cada cual hizo llegar sus propuestas, nosotros entendemos las cuestiones de una forma, las propusimos a la consideración de la ciudadanía dijo otra cosa, entendió que a gobernador debía ser otro ciudadano quien ocupara ese espacio del que proponíamos nosotros, y así transcurre. Conformó el Senado de la provincia dándonos mayoría, conformó la Cámara de Diputados de la provincia dándonos mayoría, mantuvimos la Intendencia de Villa Mercedes, perdimos la Intendencia de San Luis, ganamos muy bien en la toma, ganamos en muchísimos lugares, ganamos en algunas intendencias que no las habíamos obtenido, recuperamos la Intendencia del Trapiche. Bueno, es la expresión de los ciudadanos. Los que tenemos alguna edad en esto sabemos que la ciudadanía se expresa así. No hay que enojarse, hay que comprenderlo, hay que avanzar. Son procesos históricos. Nosotros venimos de un proceso histórico que juzgamos trascendente, importantísimo, 40 años al frente de la provincia, y bueno, hoy la ciudadanía dijo otra cosa y seguiremos trabajando en política desde el rol que nos toque ocupar a cada uno y como proyecto político. Fernando, desde que recuperamos felizmente la democracia, el gobierno de San Luis tuvo un solo color político. No le voy a poner el rol de una sola familia en el gobierno, fue un solo partido que ganó todas las elecciones a través del voto popular. ¿Está el peronismo puntano preparado para hacer oposición? En realidad uno de estos se prepara en el camino. No hay otro rol para ocupar. Ese va a ser nuestro rol y seguramente lo vamos a saber desempeñar. En realidad, si uno no está preparado para hacer... Hay gente que no está preparada para gobernar y cuando le llega el gobierno se le complica. Pero también hay que estar preparado para hacer oposición. Esto es parte. Si no, no estás preparado para la política. Está bien. Porque esto de creer que siempre te va a ir bien es como creer que en la vida siempre te va a ir bien. Pero en el ejercicio democrático este espacio no estaba acostumbrado a la oposición. Es cierto que no teníamos ese hábito, pero debemos adquirirlo. O sea, si no tenés ese hábito, tenés que adquirirlo y tenés que seguir trabajando. ¿Y cómo toman el rol? Porque hemos escuchado nosotros a través de los medios muchas veces la fuerte crítica del oficialismo a la oposición, de ser oposición por oposición misma. ¿Qué calidad de oposición van a proponer ustedes? No sé si vos, pero se entiende. Primero tenemos que ver cómo va a ser el gobierno para después ver cómo va a ser la oposición. Nosotros podemos naturalmente ayudar en una construcción colectiva que defienda los intereses de San Luis, que defienda todo lo que hemos logrado entre todos los puntanos. Si el camino del gobierno va por ese lugar, nosotros lo que vamos a hacer es acompañar, reforzar, controlar. Si vemos que hay otras acciones que tienden a destruir lo que nosotros creemos haber construido entre todos, bueno, en ese caso actuaremos en defensa de lo que nosotros entendemos que debemos defender. Está bien. El gobernador fue duro y con términos no habituales para Alberto, que siempre es diplomático, cuando dijo que si ganaba otro espacio, en este caso Poggi, venía a destruir todo lo que se había logrado en casi 40 años. ¿Es una terminología en plena campaña o es realmente lo que pensaba Alberto? Los términos de campaña pueden ser duros. También tenía que ver con lo que se estaba expresando acerca de muchas cosas. Es decir, hay... Por ejemplo, yo creo que no tiene mucho sentido que volvamos a recrear la campaña, pero por ejemplo, no es que nosotros dijimos que la ULP cabía en una oficina, lo dijo
Esa fue la propuesta que tenían ellos. Entonces no es que nosotros dijimos van a destruir la ULP, lo dijeron ellos. Entonces respondimos a eso. Si de cada una de las cuestiones, no, el plan no sabemos cómo va a seguir, esto no, bueno, entonces a eso se apunta. Si lo que se dice es vamos a construir, vamos a cuidar lo hecho, pensamos progresar en este terreno, seguramente nosotros como gente de bien, como políticos, como peronistas, vamos a acompañar cualquier progreso para San Luis. Fernando, en las últimas declaraciones del propio gobernador electo Poggi ha hablado enfáticamente, carta documento de por medio, hay una respuesta del gobernador que por ahí la vamos a tocar. Digo, ¿molesta lo que ha hecho? ¿Está en su derecho pedir control en todo lo que pase durante la transición? Hay algunas cosas que aclarar. Primero, acá nada sorprende a nadie, las fechas las conocíamos todos. No es que acá había un calendario, un cronograma y se alteró. No, acá no se alteró ningún calendario. Esto es lo que sabíamos todos. Desde el mismo momento en que se convocó a una fecha de elecciones, se sabía que quien ganara en las elecciones del 11 de junio asumía el 10 de diciembre. Esto era conocido por todos, no hay sorpresas. El mandato del actual gobernador llega hasta el 9 de diciembre de 2023, lo sabían todos y no hay sorpresas. Hay una voluntad muy fuerte siempre de apegarse a la Constitución y las leyes. Bueno, primero hablaron de una ley de transición. Buscamos en el digesto, buscamos por todos lados, esa ley no existe. Otra cosa es que un legislador proponga ahora, que obviamente es un tema del ámbito del Poder Legislativo, Seguro. será evaluado y será una ley que entrará o no en vigencia según la voluntad del Poder Legislativo. Eso es otra cosa, eso es una iniciativa legislativa. Lo que existe en materia de democracia, de república, dice que el ciudadano elegido en 2019 debe gobernar hasta diciembre del 2023. No hay otra forma, porque además la función pública conlleva muchísima responsabilidad, que son funciones indelegables, son irrenunciables e indelegables. O sea, si pasa algo ahora en la provincia, no quiero dar ningún ejemplo trágico porque ya tuvimos bastante tragedia, pero cualquier cosa que pasara, ¿quién es el ciudadano responsable de tomar las decisiones y que debe hacerse cargo de resolver esos temas? Y la gestión que está a cargo. El gobernador. El gobernador. Claro. Bueno, si esa es su responsabilidad, le tenemos que dar los recursos, los instrumentos que están previstos para que asuma esa responsabilidad que con todo derecho le estamos exigiendo, que es la que le exigen la Constitución y las leyes. Está bien. Entonces, no se puede. Vamos a crear una comisión de transición que va a dirigir el tránsito, porque no existe esta figura. Es cierto que se habló de una ley que fue votada, que la verdad que no conocemos el texto ni el contenido. Pero ¿hace falta una ley para una transición democrática, ordenada, madura, actual, moderna? No, como le gusta decir a los demócratas y a los republicanos, lo que hay que hacer con la ley es cumplirla. Bien. No crearla, están creadas todas las leyes. Hay que cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes, a las que tienen tanto apego, no se pueden inventar figuras. Es lógico que esto hay que hacerlo con madurez, hay que hacerlo en beneficio de los ciudadanos de San Luis. En esto coincidimos todos. Pero busquemos en qué lugar de la Constitución dice gobernador electo. Está bien. Porque hay elementos subjetivos que no se pueden introducir en esto. Por ejemplo, en el análisis que la actual oposición hace de la situación, dice el pueblo de San Luis votó un cambio. Esto es subjetivo. Si me dicen el pueblo de San Luis votó un ciudadano para que sea gobernador, es cierto. Esto es efectivamente así. Ahora, que votó o no votó un cambio, empieza la subjetividad de cada uno, de lo que entiende por un cambio. Uno podría decir, este ciudadano ya fue gobernador, no es tanto cambio. Eso es política. Está bien. Fernández también decía que el cambio que viene, decía Fernández. Claro. O sea, si hubiera votado, también votó un cambio. Por eso. Entonces, ahí está la subjetividad, exactamente. Fernando, las últimas declaraciones de Poggi es porque se cree ya gobernador. No, yo creo que no es normal la situación. Habitualmente los periodos de transición son más cortos, es decir, se vota en octubre, para presidente a veces un balotaje en noviembre y se asume en diciembre. De la manera que se ha planteado el calendario electoral en San Luis y en la inmensa mayoría de la Argentina, porque vemos que todos los fines de semana sí, hay elecciones, no es que nosotros inventamos nada, más o menos con distintos cronogramas todas las provincias han
o casi todas las provincias han salido del cronograma nacional. Entonces ese periodo es un poco más largo. Como vos bien expresabas al inicio, ha ganado una fuerza que no es la que estaba gobernando y no es la que después de tanto tiempo venía gobernando, entonces puede haber cierta avidez, cierta voluntad de tomar la administración, de querer empezar a hacer algunas cosas. ¿Debería haber una transición? Digo, estamos hablando de... La transición existe inexorablemente, porque hay un periodo que va desde un momento hasta otro. Sí, pero el común de la gente, o al menos lo que se pide, es, no digo un cogobierno, sino una colaboración, un conocimiento del que ganó en el periodo de transición hasta tomar el gobierno. Incluido en el medio se vota tributaria, cuenta de inversión, presupuesto. Digo, podemos, vos estás cerca del gobernador o del gabinete, ¿podemos avisorar que va a haber una transición democrática en San Luis? Absolutamente, absolutamente. O sea, el equipo de Albert y el equipo de Poggi se van a juntar en algún momento. Eso no lo sé. Eso, digamos, si juntarse o no juntarse es la manera. Uno ha visto gente que se ha juntado y los resultados han sido nefastos. Lo que hay que hacer es ser serio y cada uno tiene una obligación. Si vos lees las cartas documento, lo que dicen es toda una serie de leyes que cualquier funcionario sabe que tiene que cumplir y que si un funcionario no cumple esas leyes, está incurriendo en delito, pero eso no precisás que te lo diga una carta documento, eso lo sabe todo el mundo. Y además esto de amenazar, sí, los funcionarios no cumplen lo que dice la carta documento. ¿Pero a quién se le ocurre que un abogado escribe una carta documento y todos los funcionarios tienen que hacer lo que dice la carta documento que él escribió? Maduremos, o sea, hay obligaciones de los actuales funcionarios del actual gobernador. Y a partir del 10 de diciembre va a haber obligaciones del nuevo gobernador y de los nuevos funcionarios que llevarán adelante su gestión como ellos entiendan que hay que llevar adelante la gestión, como prometieron hacerlo, con las variantes, con el matiz político que ellos quieran darle, y cada uno de nosotros, como vos bien decías, deberá ocupar un rol distinto del que venían ocupando hasta esta fecha. Hay que hacerlo con sensatez, hay que hacerlo con madurez, pero cada uno tiene que cumplir el rol que le fue atribuido, porque si no, después hay cosas que preferimos obviar, pero terminan diciendo, no, lo que deberían hacer es irse antes. No nos vamos a ir antes. Esto vamos a entregar con toda tranquilidad, con todo orden, como dejamos las cosas en 2011. La ciudadanía puede estar tranquila que vamos a hacer todo con corrección, con orden, como mandan la Constitución y las leyes, pero no nos vamos a ir antes. Bien. No se ilusionen de esto porque es equivocado. Y ese paralelo que hacen con Alfonsín, bueno, la Argentina cuando Alfonsín entregó era un caos absoluto y total. No tiene nada que ver con este momento. Hace poco nosotros pagamos sueldo y aguinaldo con absoluta corrección. La provincia transita por carriles absolutos de normalidad, con desarrollo. Están llegando las cosas de nación que tenían que llegar. Viene la coparticipación. La vida en San Luis transcurre con absoluta normalidad. Ahora estamos atravesados por otra elección. Bueno, los cronogramas electorales son así. Sí, no. Pero todo transcurre con normalidad. Entonces no hagamos paralelos entre situaciones y no situaciones. Yo puedo expresar lo que quiera. A mí me gustaría que el gobernador reconozca la derrota. Está bien, te gustaría. Nosotros teníamos un candidato, esa misma noche, a algunos les hubiera gustado que un poquito antes, un poquito después, el candidato salió y dijo lo que nosotros teníamos para decir, y eso es lo que está establecido. Uno puede decir, no, a mí me gustaría, y hacen paralelos con otras situaciones históricas de otros lugares del mundo, y lo que dicen es el candidato reconoció a las 19:45. Sí, el candidato. En todos los casos que ponen de ejemplo, Felipe González, porque esto ha sido público, Felipe González era el candidato. Está bien. Y el que reconoció acá la derrota esa misma noche, sí, lo hizo muy tarde, está bien, bueno, cada uno. ¿Pero quién perdió? ¿El candidato o perdió el gobierno de la provincia? No, perdió nuestro proyecto político, que llevó, a mí entender, un excelente candidato como es el Gato Fernández. Después cada uno lo lee como quiere, ¿no? Fue culpa de los intendentes, fue culpa de de lo. Bueno, esas son lecturas subjetivas que además, lo bueno de estas lecturas es que nosotros sacamos el 46% de los votos. Yo a veces estoy tentado, digo, este sector no nos votó. No sé si no nos votó, porque el 46% de los votos es una barbaridad.
Son muchísimos votos. Hubiéramos ganado casi todas las elecciones que hubo hasta ahora en todas las provincias. Sí. Todas, porque con el 30 y pico se gana. Bueno, en San Luis hubo una polarización, pero tampoco nosotros podemos desconocer que el 46% de la población se expresó a favor de nuestro proyecto político, a favor de lo que presentaron nuestro candidato a gobernador, nuestra candidata a vicegobernadora, y vuelvo a decir, en muchos estamentos, en muchos departamentos, de 5 departamentos, en 3 ganamos la senaduría, ganamos una mayoría en la Cámara de Diputados a través del triunfo en distintos departamentos. Es decir, la gente se expresó de un modo diverso, analizando cuestiones de cada lugar, quizá en otro programa con más tranquilidad fuera de esta intensidad electoral, podríamos analizar cómo está el mundo, cómo está la gente, qué cosas están pasando. El gobernador dijo el otro día en el partido, la gente no nos entendió, por eso no nos votó. ¿A quién no entendió? ¿Al proyecto o al candidato? Yo creo que pasan dos cosas, porque está muy bien lo que dice, no nos entendió, también tiene que ver con cómo transmitimos nosotros. A lo mejor hay un error nuestro en la transmisión. Digo, porque uno tiene un mensaje que nosotros lo consideramos valioso y después hay un proceso de comunicación que a veces no es el mejor. Y a lo mejor no supimos llegar, o a lo mejor sí supimos llegar y bueno, no. Para esta coyuntura, para este momento, para esta situación que, repito, es muy interesante de analizar porque el mundo está pasando por situaciones que cambian absolutamente la ecuación que los políticos grandes o antiguos como yo tenemos. Hoy la mirada es otra, la comunicación pasa por otros lugares. Bueno, eso genera una dificultad fuerte, no es lo mismo. Fernando, las derrotas siempre llaman al análisis, a la autocrítica y a reacomodar fuerzas para volver a luchar por el mismo objetivo. ¿Qué va a hacer el PJ? Digo, ya algo dijo el gobernador, la película no se terminó, hay una prueba de fuego el 13 de agosto, pero ¿cómo se analiza el futuro del partido después de una derrota electoral? Nosotros creo que hoy mantendremos 2 reuniones más en el Partido Justicialista y deben ser como la 7ª u 8ª, donde estamos hablando lo que nosotros tenemos para hablar, donde nos estamos diciendo lo que tenemos para decirnos. ¿Hay reproches? Siempre hay algún reproche, sí. Hay cosas que algunos consideran que no se hicieron como se deberían haber hecho, pero en realidad, en la inmensa mayoría de los casos, lo que se hace es un aporte para el futuro, no un reproche hacia atrás para decir, no, porque vos, y una descalificación. Uno entiende naturalmente que cada compañero, cada militante hizo todo lo que pudo hacer para obtener el éxito en esta elección. La ciudadanía entendió otra cosa. Pasan muchas cosas en la vida de muchas personas a partir de estos cambios, porque nuestra sociedad está muy condicionada por lo público. Entonces, cuando hay cambios en lo público, hay cambios en la vida privada de la gente, en la vida laboral, en la vida familiar, en toda la actividad. Y eso crea cierta conmoción. Pero eso se habla, estas reuniones de las que hablo tienen un tiempo de expresión y después empezamos de inmediato a ver qué hacemos para adelante, sobre todo que estamos, como decía, atravesados por otra elección que nos coloca ante una nueva oportunidad. En un momento, durante la última gestión de Alberto y en la anterior también, apostó mucho por los jóvenes, pero cuando tuvo que elegir un candidato tuvo que recurrir a un veterano dirigente. Digo, ¿falló la juventud del espacio que no pudo colocar a Alberto un candidato joven? No, yo no creo que haya sido una falla. Yo creo que son procesos de crecimiento y después para comandar ese proceso se puede elegir. Yo creo que la elección del Gato Fernández fue una elección excelente. Además hay que conocer, o sea, en 2011, cuando fue Claudio Poggi, bien podría haber sido el Gato Fernández. Yo tengo el diario donde el día que se empieza la idea de Claudio Poggi, declina Jorge Fernández de ser candidato. Tengo el diario pues estoy yo en la foto. Está bien. Me hago cargo. Declina de ser candidato, quiero decir, esa intención ya estaba. Estamos hablando de un hombre 4 veces intendente. No quiero recrear la campaña porque parece que lo quiero vender de vuelta y ya está. Pero en ese sentido, perfectamente Jorge Fernández estaba y está en condiciones de manejar un proceso con semejante efervescencia de juventud y con semejantes posibilidades potenciales. O sea, que es lo que ¿seguirá vigente el Gato Fernández en el espacio? Absolutamente. O sea, lo podemos es ver. Nuestro jefe de campaña.
Está bien. No, yo digo, a veces, viste, el que pierde, bueno, lo guardamos un ratito hasta la No, próxima. no, nosotros al Gato Fernández lo exhibimos todo el tiempo en todos lados. Y es el jefe de campaña actual para agosto. Sí, Para agosto. Muchos especulaban de que en la consagración de los candidatos para la PASO podría aparecer Alberto, digo, como para darle una continuidad al proyecto provincial. Finalmente no pasó eso, recayó en Fernando Salino. ¿Qué dijo Alberto del resultado electoral? Digo, habla Fernando habitualmente con él. Digo, ¿lo que expresó el otro día es realmente lo que piensa? ¿vos querés que diga lo del resultado electoral o de la candidatura potencial? No, ¿qué dijo del resultado? ¿Qué dijo del resultado? Alguna frase que no haya sido pública. Que no haya- claro, porque si no... Insultos no puedo decir, no, No. tampoco dijo insultos porque no está en su vocabulario. No, analizó el resultado como lo analizamos todos. Nosotros, cuando uno proyecta una campaña electoral, y esto lo hicimos con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, maneja una serie de disyuntivas. Puede pasar esto o puede pasar esto. Bueno, fuimos viendo en común, porque lo habíamos propuesto en común, ver efectivamente qué es lo que había sucedido con cada sector, con cada región, en cada estamento de la boleta, digamos, en cada situación, y un poco evaluamos esto y dijimos, pensamos esto y pasó esto, pensamos en la medida que se puede evaluar y que lo puede hacer una persona con un conocimiento político altísimo, interesantísimo, que además de inmediato tuvo que comenzar a evaluar cómo seguíamos para adelante, porque no había tiempo material para detenerse demasiado. Además, el gobernador no es una persona de detenerse demasiado en ninguna cuestión. Tiene una llamativa habilidad para dar por resueltas algunas cuestiones y comenzar a hablar, inclusive cuando hay alguna dificultad, algún problema, de inmediato lo que hace es proyectar el futuro, entendiendo que hay que aprender, hay que corregir, pero hay que proyectar. El que tiene la responsabilidad del liderazgo tiene que sacar esto para adelante. Seguramente. Tiene que dejar de lado alguna cosa personal, que seguramente la hay, por eso es lo que te da la capacidad de liderar este tipo de procesos tan complejos en un país que está en una situación compleja. En algunas declaraciones, y ya voy cerrando y te agradezco porque quiero preguntarte cómo te preparás para la candidatura a senador. Él dijo que estaba un poco cansado de la política. La hizo el año pasado con un colega de un diario muy prestigioso de Buenos Aires y que una vez terminada la elección, cualquiera fuera el resultado, cuando dijo que no iba a haber un Rodríguez Sá en la fórmula, se iba a retirar de la política, o al menos de la exposición pública. ¿Sigue pensando lo mismo? Son procesos de maduración personales en los que yo no puedo intervenir, pero se sabe que uno se puede retirar de la función pública, lo que no quiere decir que se retire de la política, lo que no quiere decir que no siga hablando, que no siga aportando, que no siga proyectando políticas públicas y para nuestro espacio, para ver la mejor manera de desempeñar esta función de la que hablábamos al inicio. Yo creo que de eso no se va a retirar nunca porque es lo que le gusta. Cuando un jugador de fútbol se retira, si va a una plaza y le cae una pelota, y trata de ir a todas las plazas para que le caiga la pelota, y si no, después se hace técnico, o se hace manager, o... Bueno, esto de la política más o menos funciona de esta manera. Y la complejidad del momento, además, proporciona muchos espacios desde los cuales se puede realizar un aporte interesantísimo. Sobre todo cuando uno tiene la trayectoria, el conocimiento, la experiencia, la inteligencia política que tiene Alberto Rodríguez Sá. Cuando uno tiene todo eso, se puede poner en muy diferentes espacios y además muy rápidamente se coloca en otro espacio, entiende cuál es el lugar en el que lo han colocado. No vive cuestionándose por qué me pasó esto a mí. Esto es como la vida, viste que hay gente que vive en un cuestionamiento permanente y no puede... Bueno, esto... Al gobernador le dura 5 minutos. ¿La diferencia con Adolfo fortaleció o debilitó al partido? La diferencia con Adolfo en esta campaña ya estaba madura. Sí. Este era un tema... Hablo de la diferencia en general, que terminó con Adolfo en un espacio no habitual para él. Por eso digo, esto en realidad es un tema de 2019. Acá ya estaba maduro el tema.
la fantasía popular, los medios, la gente que tiene interés en otra cosa, no, esto es así. Esto estaba como terminado y no hizo más que manifestarse de esta manera. Es decir, todo lo que uno tenía para decir en el 19 tendría que repetirlo ahora, sacando a Rodríguez Larreta que no estaba en el 19. Pero todo lo demás, digo, ya se habían expresado en un sentido distinto. Si la pregunta es, no, a nosotros no nos gusta lo que hace y no nos parece, pero bueno, cada uno sabe. Objetivamente no se presentó en ninguna elección, ni en la provincial ni en la nacional. No. Eso es lo que uno rescata de lo que se hizo, pero cada uno especula electoralmente, siente cosas, hay pasiones, cuestiones personales que uno hace jugar de una manera o de otra. Objetivamente no se presentó en la elección provincial y no se presenta en la elección nacional. Eso es lo que uno tiene para decir desde la lectura llana de lo que sucede. Fernando, bueno, pasado el 11 de junio ya hablamos, ya esto es historia, queda el análisis de cada espacio. Digo, el propio partido te dice, Fernando, queremos que encabece la lista de senadores nacionales. Que de hecho, hoy podría decir que ya sos senador. Por la mayoría o la minoría, Fernando Salinas será senador por San Luis. Digo, el Senado ya conoces, trabajaste con Catalfamo, conoces el movimiento. Digo, llegás a un lugar que conoces, si te toca llegar. Sí, trabajé del 83 al 93 en el Senado, primero, después trabajé en los 80 y en los 90 y ahora sí, desde el 18 trabajo con Eugenia Catalfamo. Y después estuve en diputado, bueno, fui diputado y además estuve con mi hermana Tona Salino del 93 al 97 en diputado, sí. O sea, nadie te lo puede contar, ¿sabes todo? No sé si todo, sí. pero hay una historia interesantísima. A mí me encanta el Poder Legislativo. Hay gente que es más para el Ejecutivo y algunos somos más para el Legislativo. ¿Los legisladores puntanos cumplieron todos? De todos los partidos, incluidos los de tu partido. ¿Cumplieron todo con el mandato de la gente de San Luis, el voto popular? ¿Todos cumplieron? Es muy difícil hoy en día desempeñarse en el Poder Legislativo. Mira, si vos haces memoria, yo te diría, en otras épocas vos tenías la ley de la Rúa, la ley, porque era inspirada en un legislador, entonces las leyes llevaban... La verdad que con la cantidad, hay 72 senadores y digo, el esfuerzo va por otros lugares, no es como en otros momentos. El personalismo del presidente de la República, no de la figura, de la institución presidencial, es muy grande y hace muy difícil. Sucede lo mismo con los ministros. En una época sabíamos de memoria quién es ministro de Educación, sí. Quién es porque eran figuras que impregnaban la tarea con su esfuerzo. Hoy en día nos costaría, tendríamos que hacer algún esfuerzo para ver quién es ministro. Habría que googlear el nombre. Claro, quién es ministro, porque, bueno, con los legisladores pasa un poco igual. Yo creo que sí hubo de parte de muchos legisladores una fuerte defensa de los intereses de San Luis, que es lo que nosotros sí exigimos en cada presupuesto, en cada tratamiento de leyes que tienen que ver con nosotros, en el aporte que se puede hacer para defender los intereses de San Luis. Hubo legisladores que no concurrieron demasiadas veces, pero eso es una historia que quedará a la evaluación de cada uno. Nosotros lo lamentamos profundamente porque nos gustaba otra calidad de representación. Hay legisladores que conocemos más San Luis, que vivimos más lo que pasa en San Luis, hay otros que son un poco más ajenos y balconean la cuestión de otra manera. Vuelvo a decir, es difícil la representación legislativa. Yo tendría que volver a nombrar a Alberto Rodríguez Sá porque sí lo recuerdo como senador nacional y sí recuerdo en aquellos momentos cuando se luchaba para mantener la promoción industrial, era el leitmotiv de los legisladores de San Luis. Para mí, yo sí valoro haber participado en el dictamen y la sanción de la ley que nos dio la Universidad del Comechingones, por ejemplo, y eso sí lo valoro. La Universidad de Villa Mercedes también fue creada y eran gobiernos de Cristina Kirchner, y algunos de los que hoy son oposición votaron en contra de la Universidad del Comechingones. Esto es bueno saberlo. ¿Quién votó en contra? Quienes van a hacer oposición en esta elección no votaron en contra. ¿Poggi votó en contra? ¿Era diputado? No recuerdo si Poggi era legislador en ese momento. No, era gobernador de la provincia. Me estoy refiriendo a lo nacional. Ah, lo nacional. Está bien. Nos costó mucho sacar el dictamen y nos costó mucho sancionar la ley.
Bueno, Fernando, primero te agradezco haberte molestado unos minutos para venir a charlar con nosotros. Sé que estás entre vocero gubernamental y estás por comenzar tu campaña de senador. Si te toca ser senador, a todos les decimos lo mismo, muchísima suerte. Ustedes nos representan en el Congreso Nacional, así que muy amable. Hacía mucho que no conversamos, sé que se puede hablar por cualquier tema con vos, así que te agradezco la visita. No, al contrario, es un placer para mí y como senador lo que sí voy a decir y dejarle la tranquilidad a la gente que vamos a defender los intereses de San Luis. Ese es el objetivo central. Y ya tendremos seguramente otra oportunidad para hablar Por supuesto. más de la campaña y menos de lo que ya pasó. Vamos a hablar de futuro. ¿Cómo no? De futuro. Muchas gracias, Fernando. Al contrario. Nos vamos a la pausa, nos queda un pedacito de programa, no te vayas. Estamos en conocimiento de las conexiones clandestinas. Colgarse del cable es robar. Estamos trabajando para erradicar este delito que nos perjudica a todos. Es un mensaje de Megacable. ¿Necesitas dinero en efectivo? Nosotros te canjeamos tu decodificador o tu módem Cisco que esté en desuso por plata al instante. Tráelos a nuestras oficinas en San Martín 361 o 25 de mayo 1042. Y aquí te damos tu dinero. Señor abonado de Megacable San Luis, ante un reclamo técnico, envíenos un mensaje a nuestro WhatsApp 2664 31 6001. Recuerde, 2664 31 6001. Una opción más para estar conectados. Señor abonado, ante una tormenta eléctrica, interrumpa la señal que le provee la empresa, desvinculando el conector F de todos sus dispositivos. Proceda del mismo modo con la conexión eléctrica. Al restablecer el servicio, asegúrese de hacerlo de la manera correcta. Una mala conexión afectará la calidad de la señal. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados. Y continuamos con este bloque, vamos a cerrar nuestra emisión de hoy, miércoles, de nuestro modelo político. Está acá el intendente esta noche de El Trapiche, Juan Manuel Rigau. ¿Cómo andas, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto recibirte por acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Escuchaste al vocero del gobierno, ¿no? Escuché. ¿Hay ley de transición o no hay ley de transición? ¿No hay...? Hay un protocolo que hace mención a las presentaciones que deben hacer los funcionarios de la provincia cuando cesan en su mandato, pero además lo que hay es una cuestión de buena fe, que creo que debe estar, ¿no? Sea o porque hay un diálogo con quien lo sigue, o al menos porque uno está mostrando de que hace las cuestiones necesarias. No hace falta ley. A veces la ley viene bien para que se sepa, para que aquel que no la quiere, no tenga la buena fe, lo cumplimente, pero a veces hay otras formas, ¿no? Digo esto, nosotros por ejemplo en lo local, en el Trapiche, nosotros no tenemos una ordenanza particularmente, y sin embargo vamos a hacer una transición, nosotros no ganamos, no tenemos continuidad allí, y sin embargo nosotros mismos mandamos a hacer la ordenanza para que el Consejo la apruebe y de esa manera poder dar transparencia de los actos públicos en lo que queda, en lo que hay, en lo que se va a dejar a la próxima gestión y las cuestiones que creemos que son necesarias, que deben estar. Esto lo digo además porque uno que ha estado del otro lado, cuando recibió en condiciones que no eran las óptimas del municipio, primero que no sabía lo que se iba a encontrar y las dificultades en encontrarse con, bueno, en este caso con un ejecutivo que no estaba bien, ¿no? Así que creo que es sano que esto empiece a pasar. Y si Bueno, no está estaba, bueno si no hay, o si no hubiese hasta buena fe o lo que fuese, es bueno que empiece a estar y que se empiece a hablar y que se empiece a Está hacer. bien, pero para que se cumpla con cualquier espacio político que tome la gestión, porque depende, ¿viste? Alguno dice está, pero no, la verdad que lo buscamos y no está. Vos me contás, Juan, que hay un protocolo
Hay un protocolo del 2010, si mal no recuerdo, que hace mención, el año es el 2010, entiendo, donde hace mención a esta transición que deben realizar los funcionarios que dejan su función, ¿no? Pero por eso te digo, y si no está, se pueden buscar mecanismos. Nosotros no lo teníamos, nosotros vamos a entregar a otra gente la gestión y aún así estamos buscando los mecanismos para que esto sea, sea de la mejor manera, ¿no? Vivimos en la Argentina especialistas en ignorar o no cumplir leyes. Bueno, hay que cambiar eso, hay que cambiar, hay que trabajar muchísimo sobre no solamente el cumplimiento de la ley, sino lo que es la buena fe. Yo siempre he hablado de esto, de hecho siendo legislador, lo decía, no es tanto la cantidad de leyes o normas que tiene que haber, sino que empezar a hacer cumplimentar, que las cosas se lleven adelante, que haya buena fe en los modos, en las formas, que empecemos a comportarnos de otra manera, ¿no? Y eso a veces puede haber una ley, pero a veces tiene que haber una cuestión educativa muchas veces, ¿no? Y esto arranca desde muy chicos, ¿no? Desde muy chicos en la escuela, encontré una lapicera, señorita, la encontré, no me la llevo, no me la guardo, no me la dejo. Desde ahí empiezan uno a educar, que es lo que pasa después cuando uno es más adulto, en otros lugares y en otras competencias que le toca estar, ¿no? El 11 de junio fueron las elecciones en el Trapiche. Juan Manuel Rigao, no digo que sorprendió, pero por ahí no se presentaba a la reelección, que tenía todo el derecho. Vos empezaste la transición, por más que esté a debatirse, tratarse un proyecto. Digo, ¿hablaste con Olivera Aguirre ya? Yo lo saludé el día de la elección, felicitándolo, y lo que estamos haciendo, hablé ya con los concejales, me senté con el Consejo Deliberante. ¿Con los nuevos? Con los ¿Nuevos? No, el ¿Con Consejo los Deliberante actual, que es quien puede sancionar todavía las ordenanzas, los nuevos no, porque a partir del 10 de diciembre se van a hacer cargo. Y sí les dije, trabajemos de manera conjunta para que esto quede, porque además ¿qué pasa? Lo que uno va dejando hace la presentación ante el cuerpo legislativo, que es quien toma en eso el poder de decir esto es lo que me entregaron, porque hasta el 10 de diciembre, en eso sí concuerdo con lo que decía Salino, hay un intendente que hasta el 10 de diciembre es intendente, o un gobernador que hasta el 10 es gobernador, pero sí al cuerpo legislativo o el órgano contralor que haya, uno le puede dejar los mandatos de lo que está en la gestión, ¿no? Así que creo que eso también es importante. ¿Qué hay en el medio? ¿Cuentas de inversión? Cuenta de inversión, parque tarifaria y el presupuesto. El parque automotor, qué es lo que hay, cuántos empleados están en no, digo, actualidad. Cosas que ustedes pueden coordinar, o al menos que... Sí, no, pero es todo importante, porque no es lo mismo que hoy tengamos, no sé, 100 empleados y de golpe aumentamos 180 empleados antes de irse, no es lo mismo, y te aseguro que eso es mucho más complejo aún de que falte un vehículo o no, porque el gasto corriente en ese caso se dispara enormemente, ¿no? Entonces hay cuestiones que también son importantes, y eso mismo es algo que, por ejemplo, en esta ordenanza estamos planteando, decir, vamos a evitar que haya contrataciones antes de los 3 meses de una gestión con otra, de nuevo, salvo las cuestiones vamos a evitar que urgencia. No voy a contratar personal nuevo. No, claro. Antes de los 3 meses no se pueden hacer nuevas contrataciones, salvo que sean de urgencia. O sea, en ese caso sí. Claro, sí, supongamos que fallece un empleado y es necesario reemplazarlo, por supuesto hay una situación de urgencia para reemplazar ese empleado, o porque si hay alguien que esté enfermo o por alguna cuestión y uno tiene que reemplazar eso, es bueno que se pueda hacer ese reemplazo, o se necesita hacer un arreglo de urgencia, que bueno, porque la gestión sigue funcionando claramente, ¿no? ¿Qué va a recibir Olivera Aguirre el 10 de diciembre? Un municipio ordenado, un municipio primero que no tiene deudas, un municipio donde hoy está el mejor parque automotor del departamento Pringles, empleados que hoy se han hecho la mejor puesta en valor para cada uno de los empleados, tanto en lo salarial, en pagar al día los sueldos, en este caso se pagaron los aguinaldos también, uniformados, con las herramientas necesarias para que puedan trabajar, sin juicios. El municipio, hemos saneado los juicios que el municipio tenía. El caso de no tener deudas es algo importantísimo para un estado municipal chico donde las arcas son muy pocas, las que se manejan. Fundamentalmente orden. El municipio va a poder ingresar y tener las riendas para llevar adelante las propuestas que... O sea, ¿le dejás el estado ideal de una gestión municipal a tomar a cargo? Sí, a mí me hubiese gustado recibirlo así. Te soy honesto de cómo lo recibimos a cómo está. ¿Quién Yo estaba? siempre digo, ¿Páez Pinto? nosotros teníamos menos 10, hoy está más 10 el municipio. Nosotros
apenas asumimos no podíamos pagar sueldos prácticamente, se nos complicó el primer mes, ¿Te contrataron personal? Las cloacas estaban detonadas, había que invertir fuertemente en el sistema cloacal, en el sistema hídrico. Hoy las cloacas están en funcionamiento, además de que se van a hacer las cloacas nuevas en la localidad, pero el sistema cloacal hoy funciona en óptimas condiciones. La cuestión del agua, que era un gran problema en casi toda la región, hoy nosotros lo tenemos una nueva planta potabilizadora en Río Grande, tenemos la extensión de agua a la parte de Virorco, el barrio El Alto, que era problemático, como lo que es los barrios sur de la ciudad de San Luis, que se quedaban sin agua. Eso se solucionó. Problemas que son de base, que por ahí no se ven, que van bajo tierra, pero que son importantísimos solucionar, hoy están solucionados. En cuanto a lo turístico, Trapiche pasó de ser la 7ª localidad de la provincia a estar en tercer lugar, peleando ahí a un punto con Potrero, de ser la 2ª localidad de la provincia. Creo que son todos hechos en estos 4 años que han dado o hemos dejado estandarizado un municipio que, bueno, tiene todo para volar, ¿no? Además, en el peor de los escenarios que nos podía tocar, con una pandemia, con una crisis hídrica y una crisis económica también que golpea fuerte, y en el caso de lo que me tocó a mí, de tener gobierno provincial o gobierno nacional en contra, lo cual es también complejo, ¿no? En ese caso en particular, pero todo eso lo hemos surfeado y llegamos a este punto, bueno, con una ley muy cuestionada, que es la ley de lemas, en la cual pasa algo ilógico, ¿no? En Trapiche, quien ganó, quien más votos sacó, no va a ser intendente. Bueno, es la ley de lema. Bueno, sumamente, de nuestro punto de vista, sumamente injusto, ¿no? Pero además porque el clima social no es bueno. Vos calculá que de 10 personas que hay en Trapiche, O sea, ¿es cuatro un intendente débil porque no tiene los votos, la mayoría de los votos? Bueno, hay que ver cómo se va a comportar su lema, además. Si ese lema lo va a acompañar o no lo va a acompañar al intendente. En cuanto a la fuerza política que lo abreva. ¿Quién logró la mayor cantidad de votos? Iván Gil es el candidato que mayor cantidad de votos saca, que iba con nosotros, es nuestro candidato. Es el candidato que más cantidad de votos sacó y no va a ser intendente por este sistema de ley de lema. Para darte un ejemplo gráfico, de 10 personas que hay en Trapiche, 4 han votado a nuestro candidato, 2 han votado al intendente electo. Las otras 6 personas han votado a todos los otros candidatos. Rápidamente, gráficamente es así, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces, claramente... O sea, hay más bronca que... Hay una confusión muy fuerte. Porque uno camina y dice, pero si yo no lo voté, si yo no lo voté, si yo voté a otro, yo voté al que... Esa confusión es compleja porque el poder político después necesita fuertemente amalgamar y buscar a sus aliados a ver si lo van a acompañar o no lo van a acompañar también en esa potestad. Pero además porque en lo que se refiere a la voluntad popular dijo que fulano de tal, Iván Gil en este caso, era quien querían que lo represente. Y no va a ser hoy el intendente por este sistema de ley de lemas. ¿Y por qué Rigau no fue candidato? Porque creo ¿Había otro compromiso? No, porque parte del republicanismo, parte de la democracia creo que tiene que ver con la alternancia, con poder dar lugar a figuras nuevas, con poder decir, miren, en 4 años nosotros regularizamos un estado municipal que estaba agobiado. Lo pusimos en valor y hoy hay un equipo que puede seguir adelante. Lo cual no estábamos confundidos, porque de hecho la persona que nosotros acompañamos fue la más votada, o sea que vamos por buen camino. Creo que es lo que se necesita, oxigenar, pero dar aire. ¿Sacarle un poco el romanticismo a eso? Si No, tu candidato creo que lo hicimos, sumó pero el no 40% de la intención de voto, el 40% de los trapicheros Sí. lo votó a Gil, el candidato de ustedes. Sí, Con Rigau hubiera sido igual o mejor. y otro más. Eso es... Sí, está bien. Hoy con es el diario hacer del el miércoles, diario no del lunes, sí. Pero nosotros sacamos más, de hecho, nuestra fuerza política sacó más votos que cuando yo fui electo intendente, con lo cual hemos hecho bien los deberes en ese sentido. Y Sí, no, pero la gestión tiene... La lapicera la maneja otro. bueno, entendemos que este sistema es el que propuso el gobierno de la provincia. Cuando recién escuchaba a Salino decir, acá se sabían bien las fechas y demás, no, eso no es así. Las fechas que se bien saben son las fechas nacionales. Nosotros sabemos que el tercer domingo de octubre hay elecciones. Fin. Sí, y balotaje, Y fin. nada más. Sí. Y fin. Y eso pasa absolutamente siempre. No como pasa en las provincias donde
Un día se le ocurre hacer ley de lema, un día no, un día te adelanto la elección, un día no, un día pasa esto, tenemos 6 meses para hacer una transición, pero no hay un protocolo para decir, che, ¿qué va a pasar en 6 meses? Porque una cosa es cuando la elección es en octubre. Mirá que en tenemos esta no noviembre, te dividieron la municipal de la de gobernador, porque si no, él te la pueden haber dividido. También, por eso digo, pero es importante que en eso empecemos a tener conductas de ciudadanos, conductas de la política. Pero ya hubo... Y en eso vos me preguntabas si no fue un romanticismo. No, es lo que he venido haciendo. Yo era legislador y algunos decían, pero vos ¿cómo te vas a ir de la Cámara de Diputados para ser intendente? ¿Cómo vas a dejar esto? Bueno, pero creo que es lo que hay que hacer muchas veces. Cuando uno tiene una voluntad política de verdad, cuando uno tiene ansias de que las cosas cambien, también hay que ser o guiarse con el ejemplo, porque si no nos llenamos solamente de decir yo haría, yo dije, No, me parece, pero creo que hay que concretar esas cosas. Si había una aprobación, Diego, por ahí, Hay muchos con casi nula aprobación se presentan igual. Sí, está bien, y hay algunos que aún con poca aprobación, pero sabiendo que pueden llegar, van, y tenemos un gobernador en Formosa que tiene 8 mandatos porque dice a mí la gente me sigue acompañando. O sea, Está bien, también pero empieza a hacer eso un virus que empieza a ingresar y uno creerse de que, bueno, tengo el acompañamiento, entonces tengo que seguir. Está bien, pero los formoseños lo votan a Infran a ojos cerrados, 72, 70, 80. Les gustará el modelo Infran y ellos votan libremente. Bueno, yo no creo que sea tan libremente. Pero 8 de cada 10. Yo no creo que sea tan libremente. Sí. Yo no creo que sea tan libremente. Hay cuestiones que llevan a que eso suceda también. Yo no creo que sea tan libremente. ¿No fuiste candidato a intendente? No lo creo. Creo que no. Directamente no es. Así. Bueno. Se habló de tu chance de ser candidato a gobernador, luego el espacio dijo no, el único candidato a gobernador del frente es Claudio Poggi, y ahora Rigau, ¿dónde está? ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo encontramos? Bueno, me han pedido y además ha habido un acompañamiento para acompañar la lista nacional que ahora tenemos estas elecciones nacionales de presidente, se elige Parlasur de Distrito Único, se elige senadores nacionales, diputado nacional y Parlasur de Distrito Único provincial. Bueno, en ese marco voy a ser candidato al Parlasur por Distrito San Luis, que se elige uno solo por provincia, o sea que hay que ganar la elección para uno ser electo. Pero bueno, si la figura suma, si podemos acompañar a lo que ha sido este cambio en la provincia el 11 de junio, que dio el primer salto, queremos que en la nación también suceda y poder acompañar una lista nacional. ¿Quién tira el Parlasur? ¿El presidente o el senador provincial? No, creo que es el presidente. Todo. Por supuesto que siempre en las elecciones presidenciales, como pasa con la de gobernador, son las figuras trascendentes. Uno no puede desconocer esto, ¿no? En una elección de presidente, la figura del presidente es trascendental. Pero bueno, después las listas, por supuesto, están armadas con un criterio de decir todos queremos ir sumando, porque si no, diría, bueno, pongamos cualquiera que vamos colgados. ¿San Luis ya tuvo un representante del Parlasur? Tuvo un representante en una de las elecciones, que fue Marco Sosa. Y después... ¿Estuvo en serio? Sí, fue electo. Porque no se conoció nunca nada, ¿cuál es el trabajo? Bueno, esa es otra cuestión, pero fue electo. Después la elección se hizo a través del Parlamento directamente y ahora nuevamente se vuelve a hacer el voto directo. ¿Qué hacen ahí en el Parlasur? El Parlasur, para contarlo rápidamente, quienes no conocen, vendría a ser la Cámara de Diputados, lo hablo en gráfico, es la Cámara de Diputados del Mercosur, ¿no? Es quienes legislan sobre las cosas que el Mercosur, que es este órgano internacional, en este caso... Bueno, hoy tambalea el Mercosur. Sí, con sus problemas, por supuesto, pero bueno, creo que lleva un tiempo, así como la Unión Europea, hoy la vemos tan fortalecida, con una moneda única, con un montón de cuestiones en conjunto que se trabajan, con finanzas que se ajustan y con un montón de beneficios que tiene en este sentido. Bueno, es una alianza estratégica bastante nueva, podríamos decir, entre comillas, más allá de que lleva sus años, bueno, que debe conformarse, que debe fortalecerse y que debe trabajar para que el regionalismo trabaje de otra manera, ¿no? Así que un poco es trabajar sobre eso, pero también uno no puede negar que uno es parte de un proyecto político en general, que hay que acompañar y que también somos artífices de acompañar cada uno desde un lugar los proyectos políticos, ¿no? Por ahí siendo diputado, siendo senador, siendo Parlasur, siendo concejal intendente, pero es apoyando a proyectos políticos. Nosotros, en nuestro caso, que hemos acompañado o trabajado siempre desde la oposición, bueno, hoy
vimos los frutos, ¿no? Después de tantísimo tiempo vimos frutos de que en la provincia se ha cambiado. Bueno, creemos que en la nación necesitamos también un cambio importante que se viene dando, por suerte uno lo va viendo en muchísimas provincias que vienen dando un salto exponencial, una transformación y que la gente está buscando una alternativa y un cambio, una forma de hacer política distinta, ¿no? Juan, muchísimas gracias por la visita. Suerte si te toca ser electo. Digo, yo recordaba, creo que estaba el dirigente gremial que logró aquello, pero nunca conocimos la actividad legislativa. ¿Cuántas veces sesiona el Palo Sur? ¿Una vez por mes? ¿Una vez cada...? No, en realidad tienen sesiones esporádicas 2 o 3 veces por mes también, pero además después hay sesiones que pueden ser convocadas para algunos casos especiales. ¿Tiene también. sede fija o son los distintos No, miembros del...? tiene sede Uruguay. fija en Uruguay, aunque se pueden hacer algunas otras sesiones que sean pedidas por algún caso en especial, ¿no? ¿Volverías a ser intendente del Trapiche? Faltan 4 años. Faltan 4 años, creo que hay una ¿Cuánto es el estructura- Palo Sur? ¿Cuánto tiempo te da? ¿Está? No, 4 años. 4 años. Pero no, Ya cumpliste. creo que hemos cumplido y me parece que una trascendencia en lo político es dejar semillas. Y creo que en el pueblo se ha logrado eso. Hoy hay un arco político que hemos generado más que importante, que está fortalecido, que tiene sus representantes, porque también la oposición, a nosotros hay 4 concejales, hay 2 que son del oficialismo y 2 que van a ser ahora de la oposición también, o sea que estamos conformados con fortaleza allí también. Vienen las elecciones a diputado provincial de acá a 2 años, donde queremos también que se renueven las bancas de la oposición y ganar una más en lo posible también, una vez que seamos oficialismo provincial. Así que bueno, hay mucho para trabajar y creo que la vocación política debe estar destinada a estar en los lugares que nos corresponde y también tener solidaridad cuando hay que hacer un paso al costado, ¿no? Muchas gracias por tu visita, Juan. No, gracias a vos por la invitación. Gracias. Llegamos al final de nuestra edición en este miércoles, noche de miércoles con Modelo Político. En una semana nos reencontramos en este mismo lugar para un programa similar. Hasta la semana que viene.